Dicen que el talento sin control es como un Ferrari sin frenos. Brilla, corre, pero tarde o temprano se estrella. Y si alguien encarna esa frase a la perfección, ese alguien es Mario Balotelli. Nació el 12 de agosto de 1990 en Palermo, Italia, hijo de inmigrantes ganeses que luchaban por sobrevivir. Su infancia fue dura, tan dura que a los 2 años fue entregado en adopción a una familia italiana de Brescia, los Balotelli, que le dieron su apellido, pero no lograron apagar su fuego interior. Desde niño, Mario era diferente. No solo jugaba al fútbol, dominaba el balón como si hubiera nacido con él pegado al pie. A los 15 años ya era un fenómeno en el Lumezzani, un pequeño club del norte de Italia, y su potencia física era tan descomunal que los defensores adultos simplemente lo evitaban. En 2006, con apenas 16 años, el Inter de Milán lo fichó. Era el sueño de cualquier joven vestir los colores del gigante italiano, pero también era el inicio de una historia que pasaría del cielo al infierno. Apenas llegó al Inter, su carácter empezó a generar ruido. Cuentan que discutía con sus compañeros, que se negaba a seguir indicaciones y que incluso una vez pateó los balones al techo del entrenamiento solo porque se aburría. Era impredecible, rebelde, pero también irresistible con el balón. En la temporada 2007-2008 debutó oficialmente con el Inter, marcando goles decisivos en la Copa de Italia. El país entero hablaba del chico milagroso, pero detrás de los reflectores, su relación con José Mourinho, el técnico del club, se volvía una batalla de egos. Mourinho lo describió años después con una frase que se volvió legendaria: con Balotelli es imposible aburrirse. Un día te da la victoria y al siguiente te deja con 10 jugadores. Y no exageraba. En 2009 el Inter ganaba títulos, Serie A, Copa Italia y Supercopa, pero Balotelli estaba en guerra con todos, con sus compañeros, con la hinchada, con los árbitros, incluso con el país entero. Una noche, tras un partido en el que fue abuchado, se quitó la camisa del Inter y la lanzó al suelo frente a las cámaras. Italia entera lo vio. Ese gesto encendió una tormenta mediática que lo marcó para siempre. Los hinchas lo llamaron traidor, Mourinho lo sancionó y los periodistas ya no hablaban de sus goles, sino de su temperamento. Apenas tenía 19 años y ya era considerado uno de los futbolistas más talentosos y más problemáticos del planeta. Algunos decían que estaba loco, otros que era víctima del racismo constante en los estadios italianos, porque sí, en pleno siglo XXI, cada vez que tocaba el balón, miles de voces imitaban sonidos de mono desde las gradas, y Mario respondía con rabia, con gestos, con desafío. Era un joven con talento descomunal, pero con un alma llena de heridas. En el verano de 2010, con apenas 20 años, Mario Balotelli dejó Italia para empezar de nuevo. El Manchester City lo fichó por 24 millones de euros, convencido de que ese chico indomable podría convertirse en el mejor jugador del mundo. Detrás de la operación estaba su viejo conocido, Roberto Mancini, el entrenador que lo había hecho debutar en el Inter. Mancini creía que podía domarlo. No sabía de lo que estaba a punto de llegar a Manchester. Era un huracán vestido de celeste. Su debut fue prometedor. Goles, potencia, técnica pura. El público inglés quedó hipnotizado. Pero poco tardó en aparecer Balotelli, que Italia ya conocía. El rebelde, el impredecible, el que hacía que los titulares fueran más grandes que sus goles. En octubre de 2010, apenas 2 meses después de llegar, fue expulsado por una entrada zurda. Poco después, chocó su auto de lujo, un Audi R8, contra un muro. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron 5.000 libras en efectivo en el asiento del pasajero. El agente le preguntó:
¿por qué llevas tanto dinero encima? Y Balotelli sin dudar respondió, porque yo soy rico. La prensa inglesa no podía creerlo. Cada semana Mario era una noticia, aunque no siempre por fútbol. En 2011 protagonizó uno de los momentos más absurdos y famosos de la historia del deporte. Incendió su propia casa al intentar encender fuegos artificiales dentro del baño. Sí, literal, su mansión en Manchester casi se quema por completo. Cuando los bomberos lo sacaron del humo, Balotelli solo dijo, no fui yo, fueron mis amigos. Días después, en una ironía perfecta, fue contratado como embajador de una campaña contra el uso irresponsable de fuegos artificiales. Así era Mario, caos puro, pero con una sonrisa desarmante. En el campo, alternaba genialidades con locura, marcó goles imposibles, como aquel toque con el talón ante la Galaxy en un amistoso, pero luego fue sustituido por burlarse del rival, o el día que, tras marcar un gol decisivo, se levantó la camisa con una frase que se volvió icónica, We are White Smith. ¿Por qué siempre yo? Era el 23 de octubre de 2011, en el derbi de Manchester contra el United. Balotelli abrió el marcador en la victoria histórica 6-1 del City en Old Trafford, y su mensaje se convirtió en leyenda, un símbolo de rebeldía, sarcasmo y autoconciencia. Sabía que era el villano favorito de todos y lo disfrutaba, pero su relación con Mancini se deterioraba a pasos agigantados. Discusión tras discusión, tarjeta tras tarjeta. En los entrenamientos llegaban a los empujones. En enero del 2013, una cámara captó cómo ambos casi se dan a los golpes. A esas alturas, la prensa ya lo llamaba el enemigo del orden. Sin embargo, su historia en Inglaterra tuvo un final cinematográfico. En mayo de 2012, en el último partido de Premier League, el Manchester City necesitaba ganar para ser campeón. En el minuto 94, Agüero recibe un pase de Balotelli dentro del área, y el resto es historia. El gol más famoso de la Premier y el pase decisivo fue de él, del hombre al que todos criticaban. Era el caos y la gloria fundidos en un solo ser. Balotelli levantó el trofeo de campeón, pero en su mirada ya no había alegría, había vacío. Sabía que una vez más su fuego había quemado todo a su paso. Después de tantas batallas en Inglaterra, Mario Balotelli regresó a casa. Era enero del 2013 y el AS Milan lo recibió como un hijo que volvía del exilio. Los medios italianos lo presentaban como el renacimiento del Super Mario. Tenía 22 años, la edad en la que muchos futbolistas alcanzan su madurez. Pero Balotelli nunca fue la mayoría de los futbolistas. Su debut con el Milan fue una película, 2 goles frente al Udinese, con el San Siro rugiendo como si el cielo se abriera sobre Milán. La prensa lo volvió a amar, los niños volvían a usar su camiseta y por un instante el chico que había incendiado su pasado parecía haber encontrado la paz. Pero como siempre, la calma fue solo la antesala del caos. En los meses siguientes, Balotelli se convirtió en un fenómeno dentro y fuera del campo. Marcaba goles, pero también acumulaba sanciones. Se peleaba con los árbitros, con los rivales, con la prensa y lo que más dolía, seguía siendo víctima del racismo. En marzo del 2013, durante un partido ante la Roma, los cánticos racistas volvieron a retumbar desde las gradas. Mario no soportó más, se detuvo, miró a las tribunas y murmuró una frase que quedó registrada en las cámaras: si vuelvo a escuchar eso, me voy del campo. Era un hombre que cargaba rabia, frustración y heridas que el fútbol no supo sanar. Sin embargo, ese mismo año tuvo su revancha, la Eurocopa 2012, jugada entre junio y julio antes de su llegada al Milán, pero clave en su historia. Italia llegó a la final y Balotelli fue el héroe de las semifinales ante Alemania. Marcó 2 goles inolvidables. En el segundo, un misil imposible desde afuera del área. Tras marcar, se quedó quieto, mirando al cielo, con los músculos tensos y los ojos llenos de furia. No celebraba un gol, celebraba sobrevivir.
Aquella imagen le dio la vuelta al mundo. Balotelli como un gladiador moderno, gritando sin decir una palabra. Pero después de esa gloria efímera, todo empezó a desmoronarse. En el Milan, las críticas volvieron a ser constantes. Cada gesto, cada falta, cada mirada era un titular. Y él, en lugar de esconderse, respondía con ironía, con desprecio o con fuego. En 2014, cuando el Milan empezó a hundirse en la tabla, la prensa lo señaló como responsable. Dijeron que no entrenaba, que no sonreía, que no amaba la camiseta. Y Mario, cansado de ser el chivo expiatorio, soltó otra frase para la historia: no soy un robot, no puedo fingir que todo está bien cuando no lo está. Ese mismo año, el Liverpool apostó por él, querían devolverle la gloria, pero en Inglaterra no habían olvidado al chico que incendió su casa ni al rebelde del ¿por qué todo yo? Su paso por el club fue una tormenta de frustración, un solo gol en Premier, sanciones y una sensación constante de que estaba fuera de lugar. En los entrenamientos llegaba tarde, en los partidos parecía desconectado y los tabloides británicos, como aves de rapiña, lo devoraban a diario. La caída fue inevitable. A mediados de 2015, el Liverpool lo cedió nuevamente a Milán, donde apenas marcó un gol en toda la temporada. El fuego de aquel alguna vez iluminó el fútbol europeo, ahora solo dejaba cenizas. Para muchos, ese fue el final de Mario Balotelli. Pero los verdaderos incendios nunca mueren del todo, siempre queda una chispa esperando a encenderse. Después de su caída en el Liverpool y su paso gris por Milán, muchos creyeron que Mario Balotelli había desaparecido. Era 2016, tenía apenas 26 años y los grandes clubes ya no lo querían. Las puertas del fútbol que un día se abrieron para él ahora estaban cerradas. Pero Francia lo recibió. El Niza, un club modesto de la Liga 1, decidió apostar por él cuando nadie más lo hacía. Y contra todo pronóstico, el fuego volvió a encenderse. Balotelli debutó marcando 2 goles ante el Marsella. En sus primeros 5 partidos anotó 6 veces, volvía a sonreír, volvía a brillar. El público francés lo adoraba, decían que era como ver a un león herido rugiendo por última vez. Entre 2016 y 2018 marcó 43 goles en 73 partidos. El Niza le devolvió a la vida y él les devolvió el espectáculo. Parecía otro hombre, más maduro, más enfocado, pero incluso así, las sombras nunca lo abandonaron del todo. Cada tanto, alguna discusión con un árbitro, alguna expulsión innecesaria, algún gesto irónico frente a la prensa, era como si el pasado lo siguiera, recordándole que los incendios nunca se apagan por completo. En 2019 fichó por el Olympique de Marsella. Allí, con apenas 15 partidos, volvió a mostrar su magia, marcó 8 goles y hasta celebró uno de ellos transmitiendo en vivo por Instagram desde la cancha. Mientras sus compañeros lo abrazaban, una locura, sí, pero una locura a lo Balotelli. Era su forma de decirle al mundo: sigo aquí, sigo siendo yo. Sin embargo, era el resurgir fue breve. Cuando parecía que su carrera tomaba rumbo, llegaron los viejos fantasmas, conflictos con los entrenadores, sanciones, faltas de disciplina y una vez más, el racismo. En febrero del 2019, durante un partido contra el Verona, fue víctima de insultos racistas desde las gradas. Se detuvo, tomó el balón y lo pateó con furia hacia los aficionados que lo atacaban. Luego intentó abandonar el campo. Las cámaras lo captaron llorando. No de rabia, de impotencia. Porque no importa cuánto cambiara, el mundo seguía mirándolo con los mismos ojos. Después del Marsella, vinieron etapas en clubes más pequeños: Brescia, Monza, Adana Demirspor en Turquía y Sion en Suiza. Ninguno de ellos fue capaz de contener su fuego ni devolverle la gloria, pero cada estadio donde pisaba, algo quedaba claro: Balotelli nunca pasaba inadvertido. Podías amarlo, odiarlo, pero jamás ignorarlo.
En 2020 regresó a Brescia, el club de su infancia, buscando cerrar el círculo. Era su oportunidad de paz, de reconciliarse con su ciudad, con su gente, con el fútbol. Pero, una vez más, el caos volvió a buscarlo. Llegaba tarde a los entrenamientos, discutía con los dirigentes y finalmente fue despedido. Los titulares volvieron a decir lo de siempre: Balotelli arruina otra oportunidad. Luego en Turquía recuperó algo de brillo perdido. En el Adana Demirspor en 2021 marcó 18 goles y hasta anotó un tanto de antología. Una jugada en la que dribló a media defensa y remató con un golpe de tacón imposible. El mundo volvió a hablar de él, pero esta vez el ruido duró poco. A los 33 años, Balotelli ya no era el chico de Wild White Smith. Era un hombre que había vivido 1000 vidas dentro de una. Un jugador que lo tuvo todo y lo perdió todo, muchas veces por culpa de su propio fuego. Y aunque hoy muchos lo recuerdan como el futbolista que desperdició su talento, hay algo que nadie puede negar. Balotelli nunca fingió ser alguien que no era. Jugó, amó, se rebeló y cayó siendo él mismo. En un mundo que exige perfección, Mario Balotelli fue demasiado humano. El fuego que un día lo hizo brillar también fue el mismo que lo destruyó. Pero quizás era la única forma en la que Mario Balotelli sabía vivir, al límite, sin miedo, sin filtros. Durante años, el mundo lo señaló de indisciplinado, problemático, pérdida de talento. Pocos se detuvieron a mirar lo que había detrás. Un niño que creció sintiéndose diferente, que escuchó insultos por el color de su piel antes de aprender a leer, que tuvo que convertirse en guerrero antes que hombre. Su historia no es solo la de un futbolista, es la de alguien que intentó ser amado en lugar que nunca lo aceptó del todo. Cada rabieta, cada gesto, cada locura eran gritos desesperados de alguien que solo quería que lo entendiera. Balotelli no fue perfecto, nadie lo es, pero si lo piensas bien, ¿acaso el fuego puede ser dócil? ¿Acaso el huracán puede aprender a comportarse? En sus mejores noches, como aquella en la Eurocopa del 2012 o el derbi del 6-1 frente al Manchester United, vimos lo que puede haber sido un rey sin corona, un artista incomprendido, un relámpago que iluminó el fútbol moderno por un instante y luego se extinguió entre su propio humo. Sin embargo, su huella sigue ahí, en cada niño afrodescendiente que sueña con triunfar en Italia, en cada jugador que se atreve a ser diferente, en cada historia de redención que empieza cuando todos ya te dan por acabado. Quizás Balotelli nunca ganó el Balón de Oro, ni alcanzó la grandeza de Messi o Cristiano, pero dejó algo que muy pocos logran: una leyenda, una historia que no se olvida, un nombre que incluso hoy basta pronunciar para que alguien sonría, otro ruede los ojos y todos recuerden que jugaba con fuego. Porque ese es Mario Balotelli, el genio del desafío, al que el sistema desafió, que chocó contra el mundo y se negó a arrodillarse. El chico que encendía el fútbol aun cuando el precio fue arder con él. A veces los dones más grandes vienen acompañados de las pruebas más duras. Balotelli no perdió su camino por falta de talento, sino por exceso de fuego. Y tal vez en algún rincón silencioso, Dios lo mira y sonríe, sabiendo que incluso los más indomables tienen un propósito, porque el fuego, cuando deja de destruir, también puede iluminar.